Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro. Y contrariamente a lo que algunos piensan, algunos y algunas piensan, el futuro no solo lo construyen los jóvenes, lo construyen también aquellos y aquellas que están en la bella edad, no en la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, porque eso es aritmética, en la bella edad, la edad en la que tenemos experiencia y juventud, como dice una canción media popular de un cantante guatemalteco que le gusta mucho a las señoras grandes. Alicia Esperante, ¿cómo estás, Alicia? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todos los que nos estén oyendo, espero que estén bien. Muy bien, estamos bien. Y bueno, le vamos a contar al público que sos una de las conductoras de nuestro programa en Radio Azucena, 8M, 8 Mujeres, y que tu condición más importante es precisamente tu gran experiencia en muchas cosas en la vida, pero tu cero experiencia en el tema de los medios de comunicación. Así es. Quisimos demostrar con esto que a cualquier edad se puede empezar y que vos podés ser, vos y otras compañeras y compañeros, todo lo que deseen ser, si se lo proponen, no importa la edad. Así que yo no te la voy a preguntar porque soy caballero, trato de serlo por lo menos, y a una dama nunca se le pregunta la edad. Pero digamos, hay otras cosas que sí nos pueden dar una referencia acerca de vos, más que la edad, que es tu experiencia de vida. Vos venís, si hablamos de política, del radicalismo, ¿verdad? Sí, yo sigo afiliada al radicalismo, aunque yo me considero ya hace mucho tiempo una radical kirchnerista. Y eso empecé a considerarlo de esa manera desde el 2003, cuando Néstor fue al Congreso, se presentó ante nosotros y nos contó qué iba a hacer con su presidencia. Yo en realidad no lo había votado y no sabía a quién votar, porque como hubo en ese caso, si ustedes recuerdan, el doctor Menem se bajó de la presidencia, bueno, y quedó el candidato Néstor Kirchner. Y ahí empezó mi radicalismo kirchnerista. No se oye tu voz, no te oigo. Ahora sí, perdón. ¿Qué te lleva desde el radicalismo? ¿Qué te lleva desde el radicalismo a adherir a una fuerza que durante muchos años, el peronismo, fue antagónico? Una falsa antinomia, ¿verdad?, entre argentinos, algo que trataron de superar en líderes muy grandes en su momento. La última vez el propio doctor Alfonsín llamando un tercer movimiento histórico, el doctor Cafiero acompañándolo cuando hubo la rebelión Carapintada y otros compañeros del peronismo. Pero después la historia del radicalismo y el peronismo fue más una historia de desencuentros que de encuentros, lamentablemente. Sin embargo, vos con tu experiencia de vida y habiendo militado muchísimo en las filas del radicalismo, hoy sos una radical K. ¿Cómo llegaste ahí más allá de lo que contabas? Llegué ahí porque, en primer lugar, yo nunca fui, y lo digo con toda convicción, y aunque ustedes no lo puedan creer, desde muy chiquita nunca fui antiperonista. Mi casa materna, era totalmente antiperonista. Y eso a mí me desconcertaba. Yo tenía un abuelo socialista materno y mi papá afiliado radical militante, ambos militantes. Ambos antiperonistas. Para lo único que se unían era para estar contra Perón. Por lo demás vivían discutiendo.
Entonces, yo no entendía eso, pero no es que no lo entendía porque era chiquita. Yo seguía los razonamientos porque en casa se hablaba libremente y se nos permitía también a los chicos participar o preguntar si queríamos saber algo. Nos contestaban con propiedad, no nos decían, cállese la boca que usted es un chico y no tiene que opinar. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Qué habrá hecho este hombre que se enojan tanto con él? Y claro, escuchaba, la radio era en mi casa como el aire, estaba todo el día. Por lo tanto, no escuchaba solamente las peleas de ellos, también escuchaba las radios. Nosotros escuchamos Radio El Mundo, Radio Splendid, Radio Nacional, había obras de teatro de primer orden que se daban los sábados a la noche, había conciertos, había programas cómicos también, de donde aparecieron los famosos gorilas los domingos a mediodía. Entonces, todo eso era un combo que había que ir puliendo, elaborando, encontrándole la vuelta. Yo al principio no entendía por qué cantaban Deben ser los gorilas. Y después me di cuenta por qué, porque no se podía nombrar al peronismo. Entonces era una forma que era un código, digamos, de los peronistas para identificarse. Y eso lo entendí muchos años más tarde, no lo entendí cuando era chiquita, pero lo entendí, por suerte. También otra cosa que conmovió mucho mi niñez fue la muerte de Evita. Yo tenía 8 años, estaba enferma con sarampión. Cuando anunciaron, sabíamos que estaba muy grave, cuando anunciaron la muerte de Eva Perón. Y yo estaba leyendo el suplemento cultural de la Nación, de la prensa, perdón. Mi papá compraba la prensa y yo le pedía el suplemento cultural, por las fotos, por las cosas que traía y demás. Y el día que murió Evita trajo todas fotos a media página de Evita, cada cara más bella, imposible, y yo la miraba. En la cama, nos habíamos pasado todos los hermanos a la cama de los padres y no podía creer que una mujer tan joven y tan bonita estuviera muerta. Y mi papá dijo una cosa inconveniente sobre ella. Yo dije, qué pena, pobrecita, tan linda. Y mi papá dijo una grosería. Que yo me enojé con él. Y le grité y le dije, ¿por qué hablaba así de una persona que no estaba viva? Esa fue mi primer pelea de hija-padre por política. Pero no fueron muchas, por suerte, porque después quedaron más o menos equilibradas las cosas, hasta determinados años después, digamos unos 20 años después, que hubo otra ya con más bases fundamentales en política, porque yo ya estaba en la facultad, trabajaba, militaba en el radicalismo, pero militaba, tenía mis opiniones propias de política, no era una niña de 8 años, como cuando murió Evita. Entonces, eso seguro que eso me llevó a no odiar, porque ellos les tenían bronca. Vamos a hablar con términos vulgares para que nos entendamos todos, porque los porteños realmente hablamos así. Entonces yo no quiero ser una afectada, era bronca. Yo no quería tener bronca, no entendía muchas cosas, pero no entendía esa cosa irracional que se daba. Entonces, bueno, desde ahí en adelante era radical, amaba el radicalismo porque consideraba que tenía principios, digamos, justos, importantes para el desarrollo del ser humano, en la cultura sobre todo, para la educación, para las instituciones, lo consideraba importante, pero no toleraba que se hablara despectivamente. Tampoco el contrario, o sea, que se tuviera en desmedro el otro partido. Y no me preguntes por qué, porque no era racional, tan chica no era racional. Pues sí lo fue, por supuesto. Alicia, ahora que ejerces la comunicación a partir del programa 8M, con mucho orgullo.
Me gustaría preguntarte, antes de ir al programa en sí, y a tu expectativa y a tus ideas que estás aportando para hacer algo que, como te digo, sin ocultar mi sensación, va a ser historia este programa. Yo estoy seguro que va a ser historia, te lo vengo diciendo, se lo vengo diciendo a las compañeras. Me gustaría, pero por ustedes, no para quedar en la historia yo, para que ustedes tengan realmente, digan, este es nuestro logro, el grupo este logró este logro. Exactamente, esa es la idea, que sea un logro colectivo hecho por mujeres, para mujeres, con mujeres que entrevistan a otras mujeres y cada tanto algunos hombres también, ya nos vas a contar. Pero puntualmente, Alicia, el doctor Alfonsín fue atacado violentamente por los medios hegemónicos. Exactamente. De la misma manera pasó con Cristina. Exactamente. Y tanto Alfonsín como Cristina tuvieron en los medios hegemónicos concentrados, que representan intereses económicos muy poderosos, grandes enemigos. Y trataron, sobre todo, te diría, no es para establecer una comparación, porque son épocas históricas distintas, se trató de impulsar una ley de medios para democratizar la palabra. La idea de Radio Azucena siempre fue poner la ley de medios en acción. Y tu presencia, como la de otras compañeras, lejos de ir a buscar a figuras notables, famosas, con trayectoria, es empezar a darle la palabra también a esos dirigentes notables, pero no solo a esos dirigentes notables, sino a la mujer común, pero no solo a la entrevistada, sino que la entrevistadora, como es tu caso, sea alguien, una cara nueva, para la audiencia, para el público. ¿Cómo te sentís formando parte de este proyecto? Mira, en primer lugar, este proyecto me ha dado una nueva expectativa de vida. Yo no voy a ocultar mi edad de ninguna manera, porque no lo hice en toda mi vida, no lo voy a hacer ahora. Recién cumpliditos. Poné el 1 así, porque a los que tenía hay que agregarle el 1. Entonces, como están muy frescos, todavía los puedo decir. Cuando sea mayor veré, pero por ahora 81. Entonces, mi larga experiencia de vida fue una vida militante en sí, por lo que te acabo de contar. Porque si a los 8 años no le estás cuestionando a tu padre una cosa política, no veo dónde empieza la militancia. Ahí, para mí, empezó ahí. Y después siguió, por supuesto, en distintos ámbitos. Yo empecé a trabajar muy jovencita porque mi papá, en el periodo en que derrocaron a Frondizi, perdió una pyme que tenía una pyme de 6 obreros nomás, pero eso era nuestro sustento de vida. Y yo era la mayor de 4 hermanos. Pero mi padre tuvo que vender todas las máquinas para pagarle a los obreros. Entonces, a los 50 y pico de años, se quedó sin trabajo, con 4 hijos, de la cual yo tenía 18 años y era la mayor. Así que terminé mi colegio secundario, soy maestra normal nacional, y lo terminé pidiéndole algunas moneditas a mis compañeras que subían al colectivo en la parada anterior a la mía. Éramos compañeras desde primer grado. Y en el secundario, muchas fuimos al normal número 8, donde nos recibimos de maestras. Entonces, yo subía y por ahí me faltaban 5 o 10 centavos de esa época. Imagínate ahora, no podríamos ni viajar, porque hoy un boleto está proyectándose a 1.400 pesos y no habría comparación, no se podría comparar. Pero no es lo mismo sacar del bolsillo una monedita de 5 centavos en proporción a, no sé, a 1 peso o a 2 pesos que los padres le daban a las chicas para que se compren algo, ponerle algo dulce o un sándwich o, no sé, algo en el colegio, ¿no? Y sacar de esas monedas una, que darle la ayuda para un boleto de 1.400 pesos. No se podría hacer eso en esa época.
en esta época. Sin contar con los medios electrónicos, que tendría que tener tarjeta SUBE y todas las demás cosas. Pero bueno, esos fueron mis inicios en cuanto a la actividad en la calle. Yo le dije a mi madre que no me lleve a dar el examen de ingreso, porque yo iba a ir sola al colegio a partir de que entrara, de que ingresara. Y me dijo, ¿cómo sabes que vas a dar bien el examen? Digo, por supuesto que lo sé, lo voy a dar bien y voy a entrar al colegio, voy a ser maestra. Efectivamente, fui sola a dar el examen y un día se daba así, un día el de lengua y otro día el de matemáticas. Y cuando vinieron los resultados, era el mayor puntaje del normal número 8 para el ingreso, que eran 45 puntos. Y yo había elegido el idioma francés el idioma inglés, perdón, como idioma secundario. Y vino una preceptora al colegio, eran muy exigentes, y me dice, señorita fulana, nombra mi apellido, le digo, sí, dice, mire, usted sacó el máximo puntaje y eligió inglés, puede pasarse de aula a otra división que tenga inglés. Y yo le digo, no, le agradezco mucho, pero acá están todas mis compañeras del colegio primario, en esta división, la primera división del colegio, somos 45 y me voy a quedar en esta división. Así empecé mis estudios secundarios, con moneditas a veces, pero los terminé honrosamente con esas moneditas, porque el tema fue grave cuando yo estaba en quinto año. En el año 62 terminé mi colegio y fue cuando derrocaron a Frondizi, a mitad de año. Incluso el ejército, parte de los azules, en la división era entre azules y colorados, y parte del grupo de los azules del ejército, desalojaron Parque Chacabuco, que era mi zona de residencia, estaba mi casa, justo hasta los límites del pasaje donde yo vivía. Y tuvimos que irnos todos. Nos fuimos, mi papá nos fue llevando en tandas, había un auto en la familia y no, éramos una familia grande. Nos fue llevando en tandas, íbamos caminando y nos iba encontrando por el camino y llevando a la casa de un tío que se había mudado hacía unos años cerca de la iglesia de Buenos Aires. Y bueno, estábamos todos, la familia y yo, ya también la familia de mi novio, porque en ese momento tenía novio, ya, que él lo fue llevando a la casa de mi tío y pasamos el día allí mirando cómo salía humo, veíamos, a ver si veíamos el humo desde Parque Chacabuco. Se tiraron algunas balas, hubo alguna especie de coheterío, por decirlo de alguna manera no muy elegante. Y ese fue el año 62. De ahí en adelante, se cambió mi vida y sobre todo la de mi familia. Mi papá estuvo enfermo a raíz de ese disgusto, un tiempo bastante largo, y no grave por suerte, pero sí sin poder moverse, con una lumbalgia que no lo dejaba caminar. Y él se dedicaba a las ventas, vivía de ventas. De hecho, él tenía una marca propia de calzado que tuvo que resignar. Y bueno, yo terminé mi secundario y seguí y me afilié al Partido Radical a los 18 años y al poco tiempo, enseguida empecé a militar en el Comité Capital, en Tucumán en 1600. Y había un seminario de oratoria y cultura política, muy interesante, muy lindo proyecto para replicar entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes, personas que tengan inquietudes políticas y no hayan tenido mucha oportunidad de desarrollarse, dedicarle tiempo, aprender, estar en ese mundo, porque los padres no pudieron insertarlos o porque no les interesó hasta ese momento. Pero era un programa donde se dictaban en el comité, a la nochecita, cuando la gente terminaba de trabajar, distintas materias, todas de instituciones políticas y dictadas por gente de primer nivel del radicalismo y de la nación, senadores, ministros,
estaban los dos los dos Solari Irigoyen, Hipólito y el hermano. Estaba De la Rúa, que los tres eran asesores del ministro de Salud, Oñatibia, los habían traído de Córdoba. Estaba, bueno, el doctor Ilia era el presidente, había venido de Córdoba, de Cruz del Eje en ese momento, y teníamos, gracias a su suerte, largas conversaciones con él, porque antes se tardaba mucho desde que se elegía al presidente hasta que se lo ponía en funciones. Entonces, él todas las noches venía al comité. Nosotros nos sentábamos alrededor de él, grandes y chicos, todos, a conversar con el doctor Ilia, que parecía un señor muy mayor, y era un hombre de 64 años, con una lucidez, una alegría de vivir, una dulzura, una educación, pero era un señor, era un verdadero caballero. El doctor Ilia nos brindó mucho de su tiempo, por suerte. Eso fue un orgullo para mí. Y después, bueno, al poquito tiempo, cuando yo integraba ese seminario, estudiaba y era secretaria, y la directora del seminario me preguntó: Esperante, ¿usted tiene trabajo? Le digo: no, señora, no tengo trabajo y lo necesito. Bueno, espéreme, me dijo. Cada semana me presentó un trabajo en la compañía telefónica como operadora. Y mi papá se enojó muchísimo. Dijo que para qué había estudiado de maestra si las chicas operadoras tenían solo la escuela primaria, que yo estaba por otras cosas. Bueno, así empezó mi entrada, digamos, a la política más grande, digamos, o un poquito más grande, no grandísima, un poquito más grande. Esa fue una etapa de mi vida importante también. Vengamos al presente un ratito, Alicia. Claro, pensamos que quedamos en la prehistoria. No, para nada. En tiempos Hay históricos. gente que ni sabe quién fue el doctor Ilia. Bueno, pero está bueno que lo conozcan, que sepan quién fue. Eso sí, es importante porque fue un buen hombre. No sé si llegó a ser un gran presidente, pero fue un hombre honesto, derecho. Cuando lo derrocaron se fue caminando a la calle a tomar un taxi para ir a la casa del hermano, porque ya no dormía en la casa rosada. Un día haremos algún debate con esto. Me interesa mucho que lo comandes, ese debate respecto, porque también hay cuestiones polémicas siempre en todo. Sí, hay mucha polémica en eso, sí. Entonces, para rescatar la parte de la honestidad y cómo se opuso a los grandes laboratorios internacionales, siendo médico, vamos a rescatar lo bueno hoy. Otro día debatiremos algunos puntos más claroscuros, si se quiere, como todos los seres humanos tenemos claros y oscuros, ¿no? Seguro, seguro. Además, el doctor Ilia fue derrocado por eso y por los contratos petroleros, sí, que anuló por el gobierno de Frondizi había dado, y él los anuló. Fueron los dos factores de poder importantísimos que contribuyeron al derrocamiento del doctor Ilia. Sí. Más allá de que algunos le tengan simpatía al hecho y otros no. Estamos hablando de hechos, fueron reales esas cosas, pasaron en la realidad. El cuestionamiento básico viene, sobre todo desde el peronismo, en que él se presentó a elecciones, ganando las elecciones, pero con el partido opositor proscripto. O sea, el peronismo estaba prohibido. Y eso, también es cierto, eso también es una realidad, hay que negarlo. Es una realidad. Claro. Por eso la gran pregunta es, bueno, ¿hubiera podido hacer algunas cosas buenas que hizo si no hubiera ganado, a pesar del contexto? Es como, si te parece, entramos un ratito en esta actualidad respecto al padre Francisco. Entremos que no es tan benigna. Sí, al Papa Francisco, de pronto. También muchos le cuestionan que no avanzó todo lo que se podía avanzar, y uno dice, ¿qué querés que haga con cardenales de 80 años, con instituciones de poder, mafias y con todo eso? Demasiado hizo, demasiado. Siempre se puede hacer más, siempre. También se puede hacer menos, ¿no? Por supuesto.
coincido en esa opinión con vos. Yo pienso que el Papa Francisco, yo no soy una frecuentadora de la iglesia, soy bautizada en el catolicismo, pero no frecuento la iglesia. Y el Papa mismo decía que había que ser un buen ser humano más que un buen católico, cosa que en la que yo coincido. El Papa hizo mucho por la iglesia. Una cosa fue Bergoglio y otra cosa fue el Papa, no porque fueran dos personas distintas, sino porque yo, no sé, a lo mejor estoy equivocada en mi apreciación, pero voy a ser franca. Cuando era Bergoglio, había hecho cosas que a mí no me habían gustado, pero no era quien para observarlo, porque como no soy una persona que frecuenta la Iglesia Católica, tampoco lo conocía tanto. Pero cuando fue Papa, lo empecé a observar las cosas que hacía, a dónde se dirigía, con quiénes hablaba, y empecé a observarlo. ¿Por qué? Porque me dio curiosidad ver que su primer viaje fue a Lampedusa y que lo primero que hizo fue arengar para que no dejen ahogar a los migrantes en el mar. Y eso es una cosa loable, lo haga, se llame Francisco o como se llame, y sea argentino o sea quien sea. Es una cosa importante, más para una cosa de religiosa, para una tarea religiosa, donde hay que predicar el bien y, no sé, la igualdad entre los hermanos y los humanos. No sé, a mí me pareció, desde ahí lo empecé a mirar a ver qué hacía. Y algunas opiniones me dejaron perpleja, la verdad, para un príncipe de la Iglesia Católica, ¿eh? Alicia, volviendo al tema central de esta entrevista, que es, creo que la mejor forma de enseñar es dar ejemplo. El amor es mejor maestro que el deber, decía nada menos que Einstein. Nada Y menos. nada menos. El amor es mejor maestro que el deber y se enseña con el ejemplo. Y el ejemplo que vos das es de empezar una profesión, una tarea a tu edad, cuando la propia realidad desmiente a aquellos que bajan los brazos porque se creen viejos a los 45 años. Claro, hay una sociedad, y sobre todo en las grandes empresas y en las no tan grandes también, que te dicen presentar currículum hasta 40 años. Como Sí, si a los 41 o a los 48 o a los cuarenta 90 y uno y medio. o a los 90 no fueras una persona adecuada. Por supuesto, a ver, si piden un trabajador para colgarse de un andamio, y un No, señor de 90 años no sería el más indicado. En principio, en en principio, no principio. sabemos, ¿eh? No sabemos, por ahí un día nos Pero, llevamos una sorpresa. pero, sí, el ejemplo de la iglesia contradice eso. Vos fíjate, la iglesia católica tiene 1.400 millones de fieles. Es un factor de poder geopolítico de los más importantes, si no el más importante del planeta. De gran peso, exactamente. ¿Y quién lo va a conducir? Un Un hombre cardenal, de más de 80 años o de 80 por lo menos, de sí, o alrededor, 70, o 64, 60 y pico. 68. Sí, pero más de 65 años sí. Quiere decir que el hombre más poderoso de la tierra no podría tener para la Iglesia Católica 40 años, por ejemplo. Aparentemente no, no podría ser papa a O esa sea, edad. las leyes canónicas, el derecho canónico dice que cualquier católico bautizado puede ser papa. No necesita ni Seguro. siquiera ser cardenal. Quiere decir que un pibe de 38 años, un cura de 38 años, como por ejemplo, creo que tiene esa edad más o menos, 42 tendrá el obispo de Chascomús, ahí donde nació Ah, Alfonsín. ah, Hoy sí, hay un obispo nombrado por Francisco, está haciendo una sí. obra social muy interesante ahí en Chascomús, el obispo Liébana, que tiene Y 40 algunas años, 40 y sugerencias pico de tuve. años. Mira, un hombre muy joven, ¿sí? ¿Sí? Bueno, él podría ser papa.
de acuerdo con el derecho canónico. Sin embargo, prefieren y privilegian, dada la importancia de la tarea, la experiencia por sobre otras cuestiones. Quiere decir que la experiencia y la vida que uno llevó, se aprendió, porque también están los que viven y no aprenden, o no aprendieron, Exactamente, exactamente. es un factor de peso en la institución más poderosa del mundo. Entonces acá hay un contrasentido, ¿no? Que para una empresa X seas viejo a los 40 años, pero para la Iglesia Católica, si no tenés 65 para arriba, es como que no sos la persona más indicada. Por ahí es un prejuicio de la Iglesia, ¿eh? Puede ser. Sí, Pero creo que sí, en algún momento vamos a tener un papa muy joven y vamos a tener periodistas como vos en los medios de comunicación que empiecen su trayectoria a tu edad o más. sería muy interesante siempre y cuando ambos tuvieran una cabeza bien centrada y un cerebro bien informado. Porque acá hay dos cosas fundamentales. La base cultural que se pueda tener, porque el mundo es muy amplio y muy ancho. Y además de eso, las intenciones con las que se ejerza ese poder, que sería muy importante. No podría ser una persona mayor, inmadura, por más edad que tenga, si puede ser inmadura a los 70 también. Y ahí el poder no tendría el mismo peso. Puede ser muy maduro a los 40 años y ser un excelente representante en este caso decimos de la Iglesia Católica, pero podría ser de una institución como las económicas, como los señores de la moneda, del Bitcoin o de Silicon Valley, son gente de mediana edad y son poderosísimos económicamente y llevan bien sus empresas y tienen una edad mucho menor a la de un papa. Entonces, no siempre las dos cosas van de la mano. A mi criterio, a mi criterio, la experiencia es importante siempre y cuando se haya vivido realmente con sentimiento, no para ejercer un cargo ni para una apariencia. Dejemos eso de Bien. lado. Y en 8M, en el programa 8M, 8 Mujeres por Radio Azucena, ¿a quién te gustaría entrevistar? Uy, si te lo digo, a mí me gustaría entrevistar, en principio no haría tanta diferencia entre mujeres y hombres, aunque se llame Ocho Mujeres el programa, porque sabemos que en la mayoría de los casos las mujeres estamos acompañadas por varones. Algunos sí, yo en este caso no, porque por razones biológicas enviudé, pero, pero no estamos hablando de mí, estamos hablando del programa. Y en el programa podría haber muchachos y chicas de 50, 60, 70 y 80 años. A mí me gustaría entrevistar gente de los distintos rubros, de las distintas profesiones, que nos dejen alguna enseñanza. Algo, no te digo una enseñanza protocolar, una enseñanza libresca, algo leído para poder decirlo en la pantalla. Estoy hablando de enseñanza de vida, que hayan predicado con su vida o que hayan hecho algo con su vida, más grande o más chico, pero algo valioso, algo valioso. Gente, por ejemplo, de la cultura, escritores de pequeñas obras, de pequeños cuentos populares, pero son portadores de una gran dosis de cultura, de enseñanzas populares, frescas, que la gente acepta fácilmente, pero que le abren la cabeza, le abren el razonamiento a no ser tan cerrados. Hay un riesgo que corremos en estos tiempos, a mi criterio, me puedo equivocar, pero por si acaso lo aviso, no soy infalible, pero estamos corriendo el riesgo de ser demasiado superficiales en algunas cosas.
Yo no te digo que tengamos que debatir todos filosofía profunda, pero también hay que pensar en cosas que son populares y al mismo tiempo profundas. ¿El Martín Fierro es profundo? Pregunto yo. Te entrevisto a vos. ¿El Martín Fierro es profundo? Sí, es profundo, sí, sí, Es sí, es profundo. profundo. En ¿Es lenguaje popular? gauchesco, en lenguaje popular. Y es popular, ¿Es es profundo y popular? popular. Sí, ¿Es popular? Bueno, sí, como sí. eso, como ese ejemplo, podríamos poner otros. Pero lo que quiero decir con esto es que no es necesario adentrarse en cosas que sean poco entendibles para mucha gente, pero que sean profundas igual y que lleven, tengan un alma, que tengan algo, un espíritu eh, de trascendencia, de llegar al hermano, de llegar al otro, llegar al compañero. Y no me Estás, hagan hablar ni decir nadie se salva solo, porque no lo pienso decir hasta que no vea una décima, milésima parte de ese programa. Pero nadie se salva solo. Esa es una realidad. Y yo mira, apunto a eso. te estás comiendo el programa, Alicia, te aclaro, ¿eh? No, Te lo no estás me como comiendo, nada. ¿no? Sí, No, te lo no me estás como comiendo, nada. dale, No, dale, no. te lo estás No, comiendo. vos me pediste que cuente mi experiencia y yo estoy hablando de mi experiencia de vida. No todas las mujeres habrán tenido estas experiencias. Yo conozco mujeres de mi edad o menores que yo que viven comprándose vestidos. Yo, ojo, yo también me compro, ¿eh? Y trato de que sean los más lindos que pueda. Pero no es eso. Quiero decir que no les importa otra cosa que ver dónde está la nena, si está acostándose tarde, si tiene novio, si se pelea con el novio, y después se van a comer el fin de semana, y después empiezan otra vez la rutina. No digo que esté mal, digo que es una parte de la vida, pero olvidan toda la otra. No tienen la profundidad de pensar, esto es un país, en este país vivo yo, nací yo pertenezco a este país, me eduqué acá. Mi escuela primaria pública me dio la base para entrar a mi escuela secundaria pública y mi escuela secundaria pública me dio la base para mi facultad de Derecho, mi facultad de Sociología, mi carrera de Sociología, y otras tantas cursos que pude hacer, no siempre, no siempre universitarios, pero sí de muy buen nivel y especializaciones totalmente gratuitas, sin pagar un peso. Eso me lo dio mi país. Y mi país no es solamente un presidente que a mi juicio equivocó el rumbo. En estos momentos hay un presidente para mí que equivocó el rumbo. Lo estoy diciendo totalmente sin ambajes, claramente y sin, hablando, como dirían los chicos, caretear, sin caretear. Simplemente hay un presidente que no tendría que ser presidente en nuestro país, porque es una ofensa para nuestro país. Lo digo claramente y ojo, advierto las consecuencias que puede tener esta frase para mí. No quiero que sea para los demás, pero para mí que la estoy diciendo, yo soy la que la estoy emitiendo. Entonces, eh, todo esto lo podemos seguir hablando. ¿Por qué? Porque de hablar todas este tipo de cosas, las distintas personas que compongamos, vayamos haciendo la radio, que vayamos siendo 8 mujeres, una vez una, otra vez otra, después la misma, repetir, no sé, vemos, vamos a tener invitadas, columnistas importantes, hombres y mujeres, que van a aportar cosas. Y de ahí van a salir nuevas ideas. La cabeza se mueve mientras nosotros la movemos. Si nosotros la dejamos rígida, te vas a agarrar una tortícolis, no te vas a agarrar una cultura elemental y grandiosa, te vas a agarrar una tortícolis. Entonces mejor mover el cerebro en muchas direcciones y tratar de analizar qué estamos viviendo, qué nos está pasando y cómo podemos salir de esto. Yo estoy hablando con vos en este momento y vos sos varios, vos sos muchísimos, vos sos una cantidad de gente
que se representa en un hombre cuya cara y personalidad conozco. Ahora, enfrente mío tengo una pantalla donde están viendo millones de personas esa pantalla y están pasando cosas muy graves. Se llaman coimas, extorsión y desvío de fondos públicos. Eso no lo podemos arreglar solos, pero hay que ocuparse de ese tema. No vamos a poder arreglarlo, pero sí contribuir a mejorar, aclarando mentes, tratando con gente, tratando de hacer entender, ayudándole a hacer entender a gente que por ahí no se metió en el tema o no comprendió cierta parte del tema o la convencieron de otra cosa. Nosotros no queremos convencer a nadie, yo por lo menos no quiero convencer a nadie. Lo que quiero que sepan la verdad, y esa verdad se tiene que saber. Si en este momento se está cuestionando que se han sacado fondos públicos del PAMI que le pertenecen a gente mayor que tiene muchas carencias, aparte de su salud y que se le va la vida, tiene otras carencias que son las económicas, no poder comprar un churrasco. No estoy hablando de no poder comprar un pullover de lana de oveja en lana merino procesada en Inglaterra. Hablo de comprar un churrasco para comer, ¿sí? No la tiene. Y le están sacando a esa gente un dinero para campañas políticas y lo están disfrazando de otra cosa. Y hay mucha gente mezclada en eso. Eso es gravísimo. Y eso gravísimo hay que interesarse por lo menos, aunque uno no pueda ser el juez o el policía o el fiscal que lo impulse como caso de jurisprudencia, sí tenemos que ser los ciudadanos comprometidos a que eso en nuestro país no puede pasar, no tiene que pasar. Si por mí fuera, no pasaría. Ahora, hay que ser muchos, hay que ser fuertes y hay que estar unidos para poder emitir opiniones que se escuchen sobre eso. Y eso es un derecho de todos nosotros. Por eso vos mencionaste en un momento dado la ley de medios. La ley de medios te da a vos boca, a mí me da boca, y por mi boca sale lo que yo pienso, como por la tuya la que vos pensás. Eso nos lo dio la ley de medios. Eso está restringido en este momento. No rige como una ley. Y hay que revivirlo. Y si no lo reviven desde arriba, cuando digo desde arriba digo de las altas esferas gubernamentales, lo tenemos que hacer desde abajo. Desde abajo somos nosotros. Nosotros somos los de abajo. Los que todos los días trabajamos, los que nos gusta tener un país de las que nos sintamos orgullosos, los que nos sintamos, eh, no sé, con una, no soberbios, sino con una alegría de ser, haber nacido en este país. Hoy yo estuve 2 horas y media en un hospital público, muy limpio, correcto, ordenado y decente. Tuve que esperar 2 horas y media para que me den un turno, pero observé a mi alrededor el progreso de ese hospital en cuanto a la higiene, el orden, cómo habían distribuido las cosas. Y observé otra cosa, una comunidad mayormente pobre, gente de pocos recursos y muchos apellidos extranjeros, compañeros de nuestra América Latina, apellidos de nuestra América Latina, tanto querandíes, tehuelches o del altiplano, como paraguayos, o sea, guaraníes, toda una cantidad de población de nuestros países linderos que venían a atenderse. Una mujer que se sentó al lado mío me dijo, y habría que pensar en cobrarles. Le dije, ¿por qué? La mujer me dijo, y porque en otros países nos cobran cuando vamos afuera y nosotros no le cobramos a nadie. La salud no se puede cobrar. Una persona bien enferma, viene a un hospital, no viene a bailar, viene enferma, viene a buscar una ayuda, viene aquí porque no tiene otra cosa.
El que tiene mucho dinero no viene a este hospital. Y el que tiene una obra social y tiene un trabajo registrado con derechos, tampoco va a ese hospital. Tiene otros recursos. Entonces, ¿por qué cobrarle a la gente que necesita ir a ese hospital público? La señora no me Muy buen contestó. debate, Alicia. Muy buen debate, que son los temas que vamos a tratar. Bueno, con libertad vas a tratar los temas que quieras, porque esa es la premisa, que cada entrevistadora Espero no y cada aburrirlo, no son columnista. temas muy divertidos, eso convengámoslo desde ahora, porque va a haber divertidos, porque pienso, tengo a alguien que sí, eso va a ser arte puro. Lo voy a pescar, habla poco, es parco, pero está haciendo una gran cosa en Bien, Uruguay, en Uruguay. bien, Yo lo quiero para como entrevistado para la parte cultura. bien. Eso va a Alicia, ser divertido. vos entrevistaste a ya varias, llevas 3 entrevistas en Sí, colaboración con otra compañera. con Ahora ya Alejandro. salís al ruedo sola, ya vas a empezar a hacer entrevistas sola. Gran responsabilidad, gran responsabilidad. O de a dos y de a tres también, cada tanto, habrá debates, habrá cosas, un poco a instancia de lo que ustedes arreglen entre ustedes, las Mientras no nos columnistas. peleemos, que haya todo el debate posible, porque del debate alguna idea va a salir, alguna Sí, idea renovada va a salir, o por lo menos sí, refrescada. exacto, exacto. Entrevistaste, entre otras personas, entre otras mujeres, Sí, a Mariana Dufour, una docente y sí. escritora, que hizo un trabajo muy importante rescatando los diálogos de Osvaldo Bayer con Osvaldo Bayer, artistas, intelectuales. Y también entrevistaste a una doctora, candidata a intendente de una localidad del interior, que sí. no es jovencita, pero que impulsa una secretaría de inteligencia artificial en su municipio, siendo ya abuela. Y es un poco el ejemplo que queremos dar también Eso es a los lindísimo, dirigentes ¿ves? políticos, ¿no? Que los dirigentes políticos tampoco se ciñan a lo que deberían ser de acuerdo a la edad que supuestamente tienen o que tienen, pero que supuestamente deben portarse de una manera acorde con esa edad, que no sé quién pone esas reglas. En realidad Vos lo que... Vos dirías, perdón que te interrumpa, vos dirías, que es mi costumbre por otra parte, vos dirías con todo respeto que nuestros dirigentes agarren un plumero, el más fino que puedan y encuentren, y se lo pasen así un poquitito, como espolvoreándose, viste, cuando las mujeres nos ponemos polvo para retocarnos el maquillaje, bueno, que ellos se espolvoreen un poquito con el plumero más fino que encuentren y saquen las telarañas de su cerebro y lo dejen ventilar al aire libre para que le entren nuevas cosas más actuales, no desechando las anteriores, porque yo también me baso en todo lo anterior. Nuestra base no estamos parados sobre algo. Había un gran poeta que decía, porque lo que el árbol tiene de florido, también lo tiene de enterrado. ¿Mm? vive de lo Entonces, que tiene sepultado. vive de lo que tiene sepultado, exactamente. Francisco Luis Esa es la Bernardes. línea correcta que un poeta diría, en este caso usted. Pero es real. Hay una raíz en nuestra cultura y tiene que ser respetada, pero no tiene que ser sacri- así sacrilegio tocarla. Tiene que ser revisada, revisada, no menospreciada, ni mucho menos revisada. Lo que nos sirva para el momento, lo que esté bueno, lo que nos haga progresar, lo que nos haga ser mejores personas, adelante, de la raíz que Ahora, venga. Lo otro ahora, que sale nuevo, Alicia, yendo a lo que vos sentiste en las entrevistas, ¿qué sí. sentiste? ¿Cómo te sentiste entrevistando a estas mujeres tan interesantes en cuanto a lo que hacen? Yo te voy a ser muy franca. Me sentí contenta, contenta de conocerlas, no las conocía antes, me dieron una excelente impresión cada una en su rubro, todas fueron gente muy capaz, ha hecho muchas cosas, cada una de ellas,
y me sentí orgullosa como mujer. Yo voy casi, no todos los años porque no puedo por la economía, pero muchísimos años fui al primero y fui unos cuantos más a los encuentros de mujeres, que se hacen una vez por año en octubre. Este año se van a hacer en noviembre y se va a hacer en Corrientes, el Encuentro Nacional de Mujeres. Y va a ser 3 días a fines de noviembre. Bueno, me sentí orgullosa como mujer, porque en esos encuentros, no despreciando a los caballeros, porque pueden venir hombres también, pero la mayoría somos mujeres, pero te sentís, como mujer te sentís orgullosa, no porque hagas una cosa más, o un viaje más, o un discurso más. Sentís que hay una fuerza poderosa. Hay gente que puede estar de acuerdo y gente que no. Yo estuve en una provincia donde las mujeres de la capital se agarraron codo con codo, haciendo una cadena delante de la catedral, como si la fuéramos a demoler con misiles. Pusieron el pecho así hacia adelante, como diciendo, no, no pasarán, aquí no. Parecían las tropas de San Martín, adelante de Pezuela. ¿Qué crees que te diga? Bueno, eso era porque creían que las mujeres del Encuentro Nacional de Mujeres iban a dañar la catedral, no sé qué le iban a hacer. La catedral sigue estando intacta y hermosa como estaba en ese momento, sigue estando ahora. No, no le pasó nada a la catedral. A las que nos pasó algo fue a nosotras en nuestras cabezas, que vimos que gente educada, culta, tiene esos prejuicios tan grandes. Entonces, yo lucho más que nada contra el prejuicio. No me gusta que se prejuzgue a nadie, ni a las personas, ni a los hechos. Hay que saber antes de opinar. Y si uno no sabe, por lo menos prometer averiguar, indagar, para poder, una, entrevistar, otra, dar una opinión, o por lo menos oponer una resistencia si la persona está mintiendo y uno se da cuenta que está mintiendo o que no dice lo real o lo que no fueron los hechos. Entonces, todo eso, todo eso es aprender y desprejuiciarse, sacarse los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un juicio antes del propio juicio. Juicio aventurado, digamos. Yo no te conozco y digo que vos sos morocho, pelo negro y ojos celestes. Y afirmo eso, pero Más o nunca te menos, vi. más o Bueno, menos. más o menos, pero nunca te vi. Y resulta que un día te presenta, mucho gusto, acá está Juan Carlos Romero López, mirá, lo conocés. Y yo digo, ay, no tenía pelo negro, ay, no tiene los ojos celestes. Pucha, eso era un prejuicio, por no decir un invento mío, un prejuicio. Yo había emitido un juicio sobre vos que no correspondía a tu persona. Ahora te veo y veo que me equivoqué en el juicio. Si me equivoqué con honestidad, puedo disculparme. Si no fue con honestidad, se nota. Entonces, pienso que los prejuicios fuera, fuera, fuera. Para mi gusto, ¿eh? Alicia, tenemos otra entrevista ahora con No una... me digas. No vamos a adelantar nada. Es otra de las nuevas columnistas, Bien, un poquito más joven que vos, pero con menos una experiencia niña, acumulada. entonces, una niña entonces. Una niña, sí, una niña. No, no niña, Eso. niña, pero una niña, sí, claro. Bueno, Así que vamos a despedirnos por hoy. Te agradecemos muchísimo todas las cosas hermosas que contaste. Te agradecemos tu predisposición, que arrojes luz y que motives a otros compatriotas, compañeras, compañeros, a animarse a hacer cosas a la edad que tengan, a los 15 o a los 70 o más. Que si ¿querés que quieren te poner un confiese negocio, algo? ¿Querés que te confiese algo, como siempre interrumpiendo y para cerrar la entrevista? Hace 2 meses me anoté en el gimnasio, en un gimnasio. Estoy yendo de a poco,
Ahora tuve una pausa porque me enfermé y estoy un poquito en reposo, pero unos días nomás. Pero me anoté hace 2 meses en un gimnasio común y silvestre, donde va gente de 18, 20, 30, 50, 70 años, 60, no sé, la edad que quieras, menos niños, va todas las edades. Y hago lo mismo que hacen todas las edades, por supuesto, adecuado a mi edad, al tamaño de mi cuerpo y a mi falta de entrenamiento. Espero entrenarme como para llegar a tener una lucha cuerpo a cuerpo con algún malandro en algún lado y salir victoriosa. Eso es lo menos que espero, porque ¿para qué te sirve la fuerza física, la energía y todo eso si no va a ser empleada de alguna manera? Lo mismo esto. Si este Dejemos la mes, fuerza bruta, dejemos la fuerza bruta. bueno, Vamos a, vamos a la por fuerza ejemplo, física. invitarte a que te anotes en una maratón o en los 100 metros llanos dentro de un par de añitos. ¿Qué te parece? No, no, gracias. No me voy a anotar porque me aburre, pero voy a hacer otra cosa. Puedo anotarme en danza clásica. Bien, Eso, bueno, me eso parece muy sí, bien. ahí si me invitas, me anoto. Después si me Bien. caigo al suelo, no importa, pero fue mi riesgo, fue mi responsabilidad. Así que a eso nos lanzamos, a tener un buen programa de 8 mujeres, a quienes están todos invitados a escucharlo, a verlo por Radio Azucena. Saldrán programas con gente muy interesante y no les vamos a dejar un poco de suspenso, pero vamos a prometer entrevistados muy interesantes, gente con una vida exitosa. No lo digo vida como éxito, como una cosa superflua, que ha logrado con su vida hacer algo útil para el otro y para él mismo. Esos entrevistados son los que nos gustan. O Alicia, tendría que decir yo creo que vos entrevistados. tenés, yo creo que vos tenés 30, 40 años de experiencia en los medios, ¿eh? Vos me estás engañando, me No parece a mí. tengo nada. Yo hice un programa hace muchos años, tenía 40 y pico, hice un programa en Lanús, en Radio del Sol, que pertenecía a la Curia. ¿Y sabes de qué el que dirigía el programa, el que tenía el programa, era especialista en fútbol, era médico y especialista en fútbol? Mi hermano era columnista y hablaba sobre la historia de los ferrocarriles, que quisiera rescatar ese material que él había coleccionado y clasificado para hablarlo, muy interesante, y yo hablaba sobre violencia de género. Y ese era un programa que terminaba a las 12 de la noche. Así que una vez por semana salíamos de una radio de Lanús, a 2 cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen, a las 12 de la noche, caminábamos para tomar un colectivo hasta nuestras respectivas casas. Esa fue una experiencia, fue linda, fue breve, pero algo me enseñó. Por lo menos tuve unos auriculares, un micrófono adelante y un silencio de radio, como se dice habitualmente, porque no le podés superponer la palabra al otro. Pero bueno, fue lindo y sirvió. Y esta es una experiencia totalmente distinta, más realista, más actualizada, y espero que le haga mucho bien a nuestro país, nuestra pequeña gotita de arena, para poder contribuir a que salgamos de esta oscuridad. Estamos en la oscuridad. Yo no quiero estar a oscuras, no me gusta. No te quepa la menor duda que va a ser así. Vamos a dejarle a la audiencia en los comentarios y en la descripción los enlaces a las entrevistas que ya hiciste. Y los invitamos a aquellos que no están suscritos que se suscriban gratuitamente, por supuesto, que pongan me gusta y que activen la campanita, así saben cuando tenemos nuevos contenidos en Radio Azucena. Así que los invitamos a todas, las invitamos a todas y todos a que sigan Radio Azucena y en especial este programa del cual estamos hablando, 8M, 8 mujeres, con Alicia Esperante y 7 mujeres más. Alicia, un verdadero placer. Gracias, igualmente. Gracias por esta presentación. Un abrazo a todos les compañeros, porque vamos a usar el inclusivo, porque no sabemos quién puede estar del otro lado, ¿eh? Está Ojito. muy bien, está muy bien.
Hasta Alicia pronto, Fernández. hasta la próxima. Hasta la próxima, Alicia. Nos vemos.